Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. Interposición de querella criminal. Niños católicos de Timor Oriental que fueron Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. La causa de canonización de Jérôme Lejeune. Cordialmente a los peregrinos de lengua Después a española. comentar noticias nacionales. Bistet ha sido detenido en total 12 veces. La Libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Les saludamos como cada semana Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Londres. Especialistas consiguen comunicarse con hombre en aparente estado vegetativo. Alemania. Night Fever, el método para evangelizar por la noche en los barrios de marcha. Australia. La primer ministro quiere acabar con el secreto de confesión para los pecados de pederastia. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Fin de semana. Recogida de firmas por el aborto cero. Foro de la Familia pide a Panrico Donuts que retire unos cromos machistas y soeces. La adoración eucarística perpetua. Corazón de una diócesis. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Pakistán. Finaliza el juicio contra la niña cristiana discapacitada acusada de blasfemia. Pakistán espera con gran expectación el veredicto final del caso de Rimsha Masih, la chica cristiana discapacitada mental, acusada de blasfemia y puesta en libertad bajo fianza porque las pruebas en su contra eran falsas. El Tribunal Superior de Islamabad ha celebrado este miércoles la última audiencia de la fase del debate, recibiendo un informe escrito con las argumentaciones finales de las dos partes. La defensa de Rimsha ha solicitado la anulación de la denuncia y por tanto la absolución total porque el delito no existe, diciendo que la niña fue acorralada por el imán Khalid Jadon Chishti, que fue ya declarado culpable en base a 3 testigos. La acusación alega que el informe médico presentado sobre la chica era falso y ha tratado de desacreditar los cargos contra el imán Chishti, presentando una retracción de los testigos. El juez de la Corte ha recogido las posiciones de las partes y se ha reservado la decisión final. Según confirma a Fides, el abogado de Rimsha, que es católico, se espera que la sentencia sea dictaminada en breve, en los próximos días. El padre Emmanuel Yousaf, presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán, presente en el tribunal, ha explicado a Fides: la defensa de Rimsha ha presentado argumentos muy sólidos. Esperamos y rezamos por su absolución. Confiamos en que este trágico suceso se concluya de la mejor manera posible y también pueda ser una enseñanza para toda la nación sobre la manera de tratar los casos falsos de blasfemia. Londres. No siento dolor, dice hombre tras 12 años en aparente estado vegetativo. Un hombre que se creía estaba en estado vegetativo en un hospital de Inglaterra ha podido comunicarse con investigadores a través de la lectura de su actividad cerebral para informarles que no siente dolor. Es la primera vez que un paciente que no habla, con un severo daño de cerebro, ha podido dar respuestas clínicamente relevantes para su cuidado. Scott Rowley, de 39 años y que sufrió un grave accidente de coche hace 12 años, ha podido responder a algunas preguntas mientras un escáner leía su actividad cerebral. Con este descubrimiento, afirman los especialistas a su cargo, los textos de medicina deben ser ahora reescritos. Scott ha podido mostrar que está consciente, pensando. Scott sabe quién es y dónde está. Los padres de Scott afirman que siempre han considerado que Scott está consciente y que puede comunicarse levantando el pulgar o moviendo sus ojos, algo que los médicos nunca han aceptado. Ahora la historia de Scott está destinada a cambiar la opinión médica sobre el estado vegetativo y la eutanasia. Vamos a Ecuador. El arzobispo de Cuenca, Monseñor Luis Cabrera Herrera, ha enviado una carta al gobernador local Humberto Cordero con copia al presidente ecuatoriano Rafael Correa, solicitando que se repongan las imágenes religiosas que fueron retiradas del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso y no discriminar a la mayoría católica en los espacios públicos. Monseñor Cabrera ha expresado su preocupación y dolor por la noticia de que, por disposición de la ministra de Salud, doctora Karina Vance, el director del hospital retiró en días pasados las imágenes religiosas de Cristo y María de los pasillos y demás departamentos de la institución. Hecho que ocurre meses después que no se permitiera celebrar el jubileo de las 40 horas y se quitara la capilla del mismo lugar, sin tener en cuenta su historia y, sobre todo, las convicciones religiosas del personal del hospital. De no regresar las imágenes a sus lugares originales, los católicos estaríamos siendo discriminados de los espacios públicos por nuestras convicciones religiosas y tratados injustamente en una ciudad que se precia de respetar la diversidad cultural y religiosa, ha expresado en su carta.
No estamos buscando ningún privilegio para la Iglesia Católica, sino tan solo que se respete su derecho a expresar su fe también en los espacios públicos, que pertenecen a todos los ecuatorianos, independientemente de sus convicciones políticas y religiosas. Aclara en el texto también enviado al alcalde Paul Granda López, al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, y a la Iglesia en Cuenca. El prelado ha recordado que la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho a profesar la religión en público o en privado. Además, ser un Estado laico significa ser aconfesional, es decir, sin una opción religiosa determinada, pero jamás antirreligioso. Esta acepción del término laico nos permite convivir de una manera pacífica y respetuosa, ha subrayado. Monseñor Cabrera ha dicho que con esta medida no se ha tenido en cuenta la sensibilidad religiosa de nuestro pueblo, mayoritariamente católico, y su derecho a profesar su fe en los momentos más difíciles de su vida, como cuando debe afrontar los límites de la enfermedad y de la muerte. En Alemania, Night Fever es el método mensual para evangelizar por la noche en los barrios de marcha. Una iglesia acogedora, velas, música, jóvenes que invitan a entrar en la noche, sacerdotes con los que puedes confesarte o hablar. Todo para lograr que el viandante juerguista se detenga un momento y Dios le toque el corazón. Night Fever es una iniciativa de oración y evangelización que nació en Alemania en octubre de 2005 tras la JMJ de Colonia, cuando todo volvía a la normalidad tras la avalancha de jóvenes, alegría y espiritualidad que había invadido Alemania. Dos jóvenes estudiantes de Bonn, lamentando que todo volviera a su rutina, comentaron: «Esto no puede ser el final. Este gran ambiente de la JMJ tiene que continuar en nuestra vida cotidiana». Y fue entonces cuando Andrea Sus, hoy capellán, y Katarina Faschler, de la comunidad de El Emmanuel, hoy casada y madre de 2 hijos, planearon el Night Fever, por primera vez en San Remigio de Bonn. Night Fever se basa en el método evangelizador Noche de Alegría de la comunidad del Emmanuel, pero realmente no está a cargo de un grupo o comunidad, sino que lo desarrollan actualmente estudiantes voluntarios de diversas facultades, profesionales y evangelizadores de distintas realidades. En definitiva, católicos convencidos de su fe y de que Dios ama a cada persona infinitamente, que quiere la salvación para cada uno y darles una vida nueva. Se invita a entrar a todo aquel que pasa por la calle, pero especialmente es una llamada a los jóvenes. Suele hacerse los viernes o sábados por la noche en barrios de marcha para ofrecer una alternativa a la fiesta desenfrenada. El objetivo es que los jóvenes detengan sus vidas un momento, se pregunten sobre la fe al ver a otros jóvenes cristianos y que finalmente puedan dejar que el Señor les toque el corazón, porque en Night Fever insisten en que es Dios quien convence y convierte, no los evangelizadores. Otros países han pedido a los alemanes que lleven Night Fever a sus parroquias y ahora mismo están realizándose también en Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Inglaterra y Canadá. Australia. Esta semana comienza una comisión real que investigará los abusos a menores cometidos en todos los ámbitos, civiles, educativos, religiosos. La mayoría de los abusos se producen en el entorno familiar y en el educativo. En este contexto, la primer ministro, Julia Gillard, y muchos otros parlamentarios han exigido que los sacerdotes que tengan conocimiento en confesión de pecados de pederastia los denuncien a la policía. Para un no católico el tema puede ser incomprensible. La película Yo confieso, de Alfred Hitchcock y protagonizada por Montgomery Clift, no tuvo el éxito esperado precisamente por eso, no se terminaba de entender. En el secreto profesional hay límites que ni siquiera el sigilo sacramental puede saltarse. Por ejemplo, aun en caso de que peligre la vida del sacerdote, como en la película, puede revelarse nada, que sin embargo sí es un eximente del secreto profesional. El cardenal Peel ha recordado que si el conocimiento se tiene fuera del confesionario, debe ser comunicado, pero el secreto de confesión es inviolable. Si el sacerdote sabe de antemano la situación, en todo caso puede negarse a escuchar la confesión. Los sacerdotes, en los casos en los que el penitente confiesa un crimen, puede animarle a enfrentarse a su propio pecado y que haga lo correcto. Nada más. Ni siquiera pueden contarlo a petición del interesado. El cardenal Peel tiene una sensibilidad especial en este tema. Basta recordar que él fue acusado falsamente de cometer abusos y el día del juicio la mentirosa víctima, viendo lo que le estaba cayendo al obispo, se arrepintió y confesó su falsa acusación. De aquella época de sufrimiento, el cardenal Peel no solo salió absuelto, sino también engrandecido a los ojos de sus conciudadanos. Jerzy Kluger era el amigo judío de infancia de Juan Pablo II. El libro El Papa y yo, escrito por Gianfranco de Simone, nos cuenta su historia. Jerzy Kluger conoció a Karol Wojtyła a los 5 años, compartían pupitre en la escuela, jugaban juntos a fútbol y eran compañeros de travesuras en Wadowice. A Juan Pablo II entonces le llamaban Lolek.
Pero llegó la guerra y el pequeño Jurek tuvo que escapar de los nazis. Su amistad quedó truncada. Gianfranco de Simone cuenta su historia en el libro El Papa y yo. Tras la guerra, los dos pensaron que el otro había muerto, pero sus caminos volvieron a cruzarse. La primera audiencia privada que concedió tras ser elegido papa fue precisamente a su amigo judío. Muchos de los gestos que definían a Juan Pablo II de pequeño los encontramos en los años de su papado. La defensa de los judíos, considerarlos hermanos mayores, Straż bracia en polaco, una frase que el Papa ya había utilizado de pequeño. Uno de los momentos más simbólicos del libro revive el momento en el que Jurek esperaba a que Karol Wojtyła terminara de rezar dentro de la iglesia de Wadowice. Una señora del pueblo le regañó por estar dentro de la iglesia y ser judío. En ese momento, Lolek, elevando la voz y girándose hacia aquella señora, dijo: ¿No sabe esta señora que somos todos hijos del mismo Dios? Luego se volvió de nuevo hacia el amigo y le dijo: los judíos y los católicos rezamos al mismo Dios. Juan Pablo II trabajó durante todo su pontificado para mejorar las relaciones entre judíos y cristianos. En abril de 1986 se convirtió en el primer pontífice que visitó una sinagoga. Su labor permitió que en 1994 el Vaticano restableciera las relaciones diplomáticas con Israel. Pasamos al bloque nacional. Más de 80 ciudades de toda España están participando este fin de semana en la recogida de 113.031 firmas por el aborto cero. El número marcado como objetivo no es aleatorio. Es el número de abortos que se practicaron en España en 2010, el último año del que se dispone una estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La doctora Gador Joya nos informa. Durante este fin de semana, del 16 al 18 de noviembre, vamos a llevar a cabo una campaña intensiva de recogidas de firmas para conseguir el aborto cero en España. Se firmará un manifiesto con varios puntos en los que se le pide al Gobierno de España que proteja la vida del concebido, que cree una ley de apoyo a la maternidad y que cumpla con su promesa electoral de acatar la Constitución y proteger la vida de todos los españoles. Todos los que puedan en sus distintas provincias podrán encontrar una mesa en la calle informativa y donde podrán firmar este manifiesto que será entregado al señor Rajoy. Nos hemos propuesto como objetivo 113.000 firmas este fin de semana mínimo, que es el número de abortos del último año, y queremos llegar al 1.000.000 de firmas para presentarlas ante el Gobierno de España y que de una vez por todas cumpla con su promesa electoral de acabar con el aborto. El testimonio y denuncias del padre Christopher Harley Sartorius sobre los maltratos y abusos que sufren los trabajadores azucareros o batellés en República Dominicana han sido recogidos en el libro Esclavos en el Paraíso, presentado este lunes en Toledo. El libro, escrito por Jesús García y editado por Libros Libres, recoge la historia de la lucha del sacerdote español entre 1997 y 2006 por los derechos de los haitianos cultivadores de azúcar en la República Dominicana hasta su expulsión del país. Yo, sacerdote de Jesucristo, que un día daré estrechas cuentas al Supremo Pastor de cómo ejercía el pastoreo de unas ovejas, de unas gentes, que solo le pertenecen a él, denuncio de la manera más explícita a 3 familias, las familias Vicini, Fanjul y Campollo, expresó el misionero en referencia a los principales grupos de la industria azucarera dominicana. Y denunció al presidente de la República y a los miembros del gobierno dominicano, que junto a otros estamentos, como son algunos jueces corruptos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de la seguridad del Estado, que han sido cómplices desde hace tiempo inmemorial de estos crímenes que sumen a miles de hombres, mujeres y niños, tanto de origen haitiano como dominicano, a condiciones de vida cuasi esclavitud, añadió durante la presentación del libro. El sacerdote, que ahora realiza trabajo pastoral en Etiopía, denuncia también la complicidad del gobierno de los Estados Unidos por haber permitido que durante décadas toda esta caña cosechada con la sangre, el sudor y las lágrimas de estas pobres gentes se haya exportado en su práctica totalidad a los Estados Unidos, sin darle la menor importancia a las condiciones en que era cosechada, por lo que a la violación de derechos humanos y laborales respecta. Durante la presentación, el padre Harley recordó sus deseos juveniles de ser misionero, los cuales han sido superados por la vida que me ha tocado vivir. Jamás he vuelto a ser la misma persona, y es que ya no sé mirar a Dios, sino es en el icono de los rostros y las vidas de los hombres, mis hermanos, los más pobres de los pobres, ha afirmado.
El Foro de la Familia ha pedido que se retire la campaña de publicidad de Panrico Donuts, por la que se regalan con los bollos unos cromos en los que, a su juicio, se transmite a los jóvenes una imagen inaceptable y machista de la mujer, así como imágenes soeces. Por ello, recomienda que se dejen de consumir estos productos hasta que sea retirada y la compañía pida una disculpa formal. Concretamente, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha explicado que las familias no pueden admitir que una empresa como Panrico deforme la percepción de sus hijos sobre las mujeres para ganar dinero fácil, pues a su juicio esta campaña frivoliza la sexualidad y cosifica a las mujeres con mensajes de mal gusto y absolutamente faltos de respeto a la mujer y al hombre. Además, ha señalado que una compañía cuyo público objetivo son jóvenes y menores de edad debería contribuir a la correcta educación de los niños y no, por contra, a la destrucción de los valores humanistas que las familias quieren transmitir a sus hijos. A su juicio, Panrico está transmitiendo mensajes que no contribuyen a la mejor formación de los hijos y desvirtuando así su imagen entre las familias españolas que, según asegura, en un número significativo la empiezan a ver como enemiga de la formación de sus hijos. El Foro de la Familia lamenta que la compañía no haya tenido la queja que en privado se les han dirigido por multitud de padres de familia al respecto. El pasado domingo 11 de noviembre comenzó la adoración eucarística perpetua en la diócesis de Alcalá de Henares, con la presencia de su obispo, Monseñor Juan Antonio Reicplá, que presidió la Eucaristía y una solemne procesión eucarística con 24 hostias consagradas, en recuerdo de las santas formas incorruptas perdidas durante la Guerra Civil. Otras diócesis ya tienen el privilegio de haber establecido la adoración eucarística perpetua, convirtiéndose esta en el corazón de la diócesis. Es el caso de la iglesia de San Martín en San Sebastián, Guipúzcoa, establecida por don José Ignacio Munilla. Algunos adoradores nos cuentan su experiencia. Vemos que en la sociedad hay mucho ruido, hay prisa, también hay muchas heridas, y yo creo que este es un lugar adecuado para encontrar el silencio, para encontrar una pausa y para encontrar también una medicina a esas heridas. Es como mi momento de descanso, ¿no? Un momento como de encuentro con el Señor, que digo, bueno, pues rezo un poquito, le doy las gracias, le cuento mis problemas y a veces incluso después de rezar me da tiempo de leer un poquito y la verdad es que estoy súper a gusto. Unas 450 personas se han comprometido a dedicar al menos una hora a la semana a la adoración. Para ello se han organizado turnos. Persona que viene a las 4 de la madrugada desde Fuenterrabía para adorar, de Usurbil, de Lasarte, de bastantes sitios de la provincia. Las instituciones católicas pueden sacar mucho más partido a Twitter y Facebook. Así nos lo cuenta uno de los mayores expertos de redes sociales, José Luis Orihuela, de la Universidad de Navarra. Actualmente el 34% de la población mundial utiliza Internet, es decir, más de 2.400 millones de usuarios. Por eso hablar de Dios eficazmente a través de la red es uno de los retos de la nueva evangelización. José Luis Orihuela, uno de los mayores expertos de redes sociales, asegura que no solo hay que estar en Internet. Hay que ver las redes sociales como un vehículo para que la Iglesia llegue directamente a la sociedad, como ya hacen las grandes instituciones. Y es que con Facebook o Twitter se puede dialogar y conocer la opinión de tus usuarios. Es una combinación entre el poder de la imprenta como sistema de reproducción mecánico de textos, el poder de la radio y televisión para la difusión universal y el poder de lo personal, porque son medios que están en nuestro bolsillo. Entonces son medios poderosos, no son mágicos, y que permiten vehicular cualquier tipo de comunicación, también por supuesto la referida a la palabra de Dios. Si le quieren hacer caso al autor de libros como Mundo Twitter y La Revolución de los Blogs, que tiene casi 150.000 seguidores en Twitter, el Vaticano, las instituciones católicas deberán crear una figura que se encargue de las redes sociales. Habitualmente es una sola persona, pero José Luis Orihuela pide que esa responsabilidad sea compartida. La función de conectar la organización con sus públicos a través de las redes sociales tiene que ser una función transversal a toda la organización, no puede estar focalizada en un personaje en concreto. Entonces yo creo que la siguiente transición que veremos será esta, cómo asumimos dentro de las organizaciones la cultura de que todos tenemos que comunicar, todos tenemos que cuidar nuestra marca y todos tenemos que atender a nuestros públicos. Prueba de ello es que ya no solo los católicos de a pie tienen una presencia fuerte en Internet, sino que cada vez más conferencias episcopales tienen un perfil oficial. Junto a ellas también cardenales, obispos, congregaciones religiosas y movimientos. Un paso más en la comunidad 2.0.
Santa Sede. Benedicto XVI ha promulgado la Carta Apostólica Latina Lingua en forma de motu proprio, mediante el cual instituye la Pontificia Academia de la Latinidad, que dependerá orgánicamente del Pontificio Consejo para la Cultura, que preside el cardenal Gianfranco Ravasi. El latín es el idioma oficial del Vaticano, una lengua que llaman muerta, pero que sigue viva y que no está dispuesta a envejecer. Con la publicación del motu proprio, Latina Lingua, Benedicto XVI acaba de instituir la Pontificia Academia de Latinidad. Y es que hablar latín no es peccata minuta. Todos lo hablamos aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando se refiere a su alter ego o a la renta per cápita de un país. Idem es latín, como déficit, superávit, etc., que también es latín y significa todas las demás cosas. Carpe diem, tempus fugit, virtus immedia. Ave Caesar, morituri te salutant. De gustibus non disputandum est, verba vola, scripta manent. Habemus papam, quod non facerum barberi, facerum barberini, senatus populusque Romanum. Alea iacta est, memento audere semper. Ave Caesar morituri te salutant. Carpe diem, no? In vino venitas. Habemus papa. El latín es el idioma en el que se publican todos los documentos oficiales del Vaticano y en ellos se abordan todo tipo de temas. Tanto es así que el Vaticano creó en 1997 un vocabulario de latín moderno con más de 15.000 neologismos, porque un mundo nuevo requiere palabras nuevas. Así, los sesudos latinistas se atreven con términos de la cultura culinaria como macarrones, en latín pasta tubulata, palomitas, maizzae grana tosta, o del mundo deportivo, como bicicleta de montaña, que se dice virota montana, o paracaídas, umbrella descensoria. Los estudiosos tampoco se dejan intimidar por las nuevas tecnologías. Ordenador se dice instrumentum computatorium. El nuevo libro de Benedicto XVI, La infancia de Jesús, está ya a la venta y ha sido publicado en 20 idiomas. El Papa subraya en el prefacio que no se trata de la tercera parte de Jesús de Nazaret, sino de la antesala de los dos precedentes volúmenes sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. También el Vaticano ha confirmado este lunes que una nueva encíclica del Papa se publicará en torno a Cuaresma para completar las virtudes teologales que abordó en Deus Caritas Est y Spe Salvi. Será la cuarta encíclica de su pontificado. Está dedicada al tema de la fe y en particular, según fuentes vaticanas, a la Pascua. Benedicto XVI ha asistido a un concierto de música compuesta por su hermano. Con la Capilla Sixtina como escenario, Benedicto XVI asistió a un concierto del Festival Internacional de Música y Arte Sacro que se celebra en Roma. Esta velada era muy especial porque la obra que se interpretó la ha compuesto el hermano del Papa, Georg Ratzinger. La Capella Musicale Pontificia, dirigida por el salesiano Máximo Palombela, fue la encargada de interpretar esta pieza que, según los expertos, tiene influencias de Beethoven y Wagner. Al finalizar el concierto, el Papa no dio sus impresiones sobre el recital para no condicionar la opinión de los asistentes. No faltó la foto de grupo. El Papa dio las gracias al coro y a su hermano Georg Ratzinger por este regalo musical en el Año de la Fe. Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. Muchas gracias.
Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy meditar acerca de 3 vías de acceso al conocimiento de Dios. La primera, el mundo, el orden y la belleza de la creación que conducen a descubrir a Dios como origen y fin del universo. La segunda, el hombre, con su apertura a la verdad, su sentido del bien moral, su libertad de la voz de la conciencia, con su sed del infinito, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios e encuentra que no puede tener origen más que en Él. La tercera, la fe. Quien cree está unido a Dios, abierto a su gracia, a la fuerza de la caridad. Un cristiano, una comunidad que actúa y es fiel al proyecto divino, se constituye en una vía privilegiada de la existencia y de las acciones de Dios para los indiferentes o los que dudan. El cristianismo, antes que ser una moral o una ética, es la manifestación del amor que acoge a todos en la persona de Jesús. Estas vías nos llevan al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia de San Francisco Javier de Formentera, así como a los demás grupos provenientes de España, México, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos. Que el impulso de la fe os lleve a mirar y hacer mirar a Cristo, verdadera vía que conduce a Dios. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana. Radio HM 88.9 FM. Te mantenemos informado.